Hoy, en Crímenes Sorprendentes, presentamos el increíble, pero a la vez cierto y real caso de Julio el peluquero. Julio, peluquero de un barrio pudiente de Sevilla, queda puesto en libertad hoy tras cumplir una condena de 8 años por el asesinato de la Cruz Segura, que tuvo lugar el 8 de mayo de 2004. Podremos escudriñar los hechos de aquel impactante incidente contados con el testimonio de su propio autor. Mi padre era peluquero y mi abuelo fue barbero. Mi madre ya me lo advertía, que no me metiera en esto. Me decía que podía ser peligroso, que probablemente fuera un oficio de mucho riesgo. Pero yo quería ser peluquero, no me importaba el riesgo. Julio abría su peluquería como cada día, una mañana plomiza de mayo de 2004. No sabía que, en cuestión de horas, su vida cambiaría para siempre. A las 10:02 entraba en la peluquería Ángel de la Cruz Segura, primer cliente de la mañana. Pidió un corte de pelo sencillo, de caballero, estilo clásico. Todo se desarrollaba con naturalidad. Pero entonces, la tijera homicida practicaba una incisión en la oreja de Ángel de la Cruz. Sería solo el preludio de un brutal asesinato. La peluquería es lo que tiene. Uno trabaja, pero nunca sabes por dónde va a salir la cosa. A mi abuelo lo juzgaron en el 61 por cortar a un cliente afeitándolo. Y a mi padre le presentaron una querella en el 85 por clavar la tijera en el omóplato a un cliente. Es un oficio muy difícil. El corte en la oreja fue solo un aviso de que la tragedia no había hecho más que empezar. Cuando Julio, el peluquero, retocaba la nuca de Ángel de la Cruz, estalló el desastre. La tijera incidió en un músculo del cuello cerca del hipotálamo. Julio insistió en abandonar el corte de pelo ahora que aún estaban a tiempo. Pero Ángel, que tenía una importante entrevista de trabajo, no quería presentarse con la mitad de la cabeza bien pelada y la otra no. Los esfuerzos de Julio por convencerle fueron inútiles. Ángel insistía en continuar. No debía escucharle. Un peluquero debe saber que hay que decir basta, por ahí no paso. Y lo peor es que lo veía venir. Y entonces, cuando parecía que las cosas no podían ir peor para Julio, apareció Norma Cuesta Caro, segunda cliente de la mañana. Julio convence a Norma para que salga a tomarse un café mientras termina el corte de pelo. Norma abandona el local, pero se huele algo raro. Era difícil saber qué pasó por la cabeza de Ángel minutos antes de la espeluznante muerte. Pero sin lugar a dudas, la falta de sangre le dejaba claramente sin fuerzas. Poco después de pagar los 12 euros por la barbarie, Ángel cae desplomado. La situación lleva a Julio a tomar medidas desesperadas. Cuando Julio cerró a mediodía, ya llevaba en bolsas de basura una cantidad ingente de pelo y un cadáver descuartizado con crueldad. La cosa se complica aún más para Julio. Norma, la cliente que acudía a las 10:30, había notado algo extraño en la actitud del peluquero. No quedó tranquila y resolvió investigar por su cuenta cualquier irregularidad. Pero la suerte de Julio todavía podía empeorar. Norma Cuesta era inspectora de medio ambiente. Hombre, todos los días muere gente a mano de los peluqueros. Además,
Yo supongo que ellos tendrán su seguro de responsabilidad civil. Pero eso de echar los pelos en el contenedor que no es, eso ya es con premeditación y alevosía. Eso es pura verdad. Si no fuera por una impertinente inspectora obsesionada con el reciclaje, Julio habría cometido por accidente el crimen perfecto. Yo ya he pagado mi deuda con la sociedad. Me han retirado el FP de peluquero y tengo prohibido acercarme a cualquier tijera. Ahora me tengo que morder las uñas. He vivido un verdadero infierno. Pero he aprendido una lección. No está bien descuartizar a gente y meterlas en bolsas de basura. Ahora comprendo lo que me decía mi madre. Ser peluquero es muy arriesgado. Puede ser peligroso.